Exacto. Tenemos ya listo a Pedro Santander para conversar con nosotros, director de Demoscopia Electrónica. Queremos saber cuál es su posición ante la influencia de los medios y cómo el rechazo generó un clima que ya estábamos dando el pase para conversar. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, Muy te bien. escuchamos Sí, y te muy bien, vemos perfecto. perfectamente. Bueno, excelente. Bueno, mira, nosotros en el mundo académico estamos tan golpeados, los que por lo menos estamos con el apruebo, como en el resto del mundo, en el mundo profesional, social, etcétera. Pero claro, tenemos nosotros, debido a nuestra naturaleza profesional e inquietudes intelectuales, que hacer un análisis profundo de qué pasó aquí, aprender muchas cosas, porque han sido 2 años muy intensos, ¿no es cierto?, donde además nosotros hemos tenido muchos datos, hemos generado muchos datos, hemos tratado de hacer un acercamiento no solo teórico y conceptual, también empírico a la cuestión esta que estamos hablando. Y claro, ustedes tienen mucha razón, el tema comunicacional juega un rol central aquí. De hecho, el tema comunicacional, en el marco de lo que se llama la cuarta revolución industrial, juega un rol central como nunca en la determinación, o por lo menos en la incidencia de los procesos políticos. Y creo que ahí hubo una lectura, de alguna manera ustedes lo señalaban, insuficiente, una lectura, se le tomó insuficientemente o tardemente el peso al tema comunicacional de parte de los partidarios del apruebo, de los partidarios del gobierno, del oficialismo. Sin embargo, y con esto cierro esta primera intervención, porque reflexionamos mucho sobre el tema, sin embargo, creo que lo comunicacional por sí mismo y por sí solo no explica tanto, no logra tanto. Siempre lo comunicacional, ¿no? Se sustenta en realidades contextuales, sociales, económicas, materiales, concretas. Y la realidad económica, material, social, concreta que se vive en Chile es la de una situación social y económica compleja, sobre todo económica muy compleja, con mucha frustración social, con mucha tensión social, con mucha, yo te diría incluso rabia social, eso está. Sobre esa base material, el rechazo levantó una campaña comunicacional, político-comunicacional, que me parece que fue eficiente, fue correcta en términos de lectura social, y el apruebo no hizo, desde mi punto de vista, una campaña comunicacional, una campaña o una política de campaña electoral sobre esa base, leyendo esa base, ¿no? No le habló a esa realidad social como sí lo hizo el rechazo, a su manera, a su modo, muy cuestionable, por supuesto, muy criticable, pero creo que tenemos que tomar ambos elementos. Lo comunicacional por sí mismo, a solas, no explica tanto en términos de incidencia, sino se lo hace dialogar con las condiciones materiales sobre las cuales se levantan estrategias comunicacionales, algunas de las cuales podremos mencionar ahora, si a ustedes les parece. Me parece súper interesante. Eso tiene que ver un poco como con el relato, con las sensaciones, con los sentimientos que se fueron provocando. Claro, mira, o sea, dos cosas. En primer lugar, y eso nuestros datos lo mostraban, y más de una vez yo los comenté con ustedes, en primer lugar, la campaña del rechazo comenzó el 4 de julio del 2021. La campaña del apruebo comenzó el 4 de julio del 2022. Exacto. Eso es real, absolutamente real. Correcto. Y eso es, ahí ya estamos ante un tema que sí que es netamente comunicacional, ¿ya? Por lo tanto, el rechazo llevaba un año en campaña, cuando el apruebo en los últimos 2 meses se mete a la campaña. Entonces estamos ante una campaña de ciclo largo que hace el rechazo y ante una campaña de ciclo corto que hace el apruebo. En esa campaña de ciclo largo que hace el rechazo, se opta, y eso fue parte de la campaña, y es lo que yo creo que no se entendió en ese momento o no se apreció con suficiente fuerza, el rechazo opta por la estrategia del daño reputacional contra la Convención Constitucional. El daño reputacional extremo, fuerte, duro, y eso era campaña electoral. ¿Ya? Se leyó más bien como una campaña ideológica, sí, también Exacto. lo era, pero era fundamentalmente una campaña electoral. Y además un daño reputacional muy facilitado, entre paréntesis, ¿no es cierto?, muy facilitado por expresiones infantiles, ultraizquierdistas, algunas de ellas, absurdas, muchas de ellas como asambleas universitarias,
Pero bueno, independientemente de eso, hay una campaña larga. En segundo lugar, creo que la campaña del apruebo apostó a temas, y todo, ¿no? A temas identitarios, podríamos decir, subalternos. Entonces también ahí, eso ya entramos en el contenido, ¿no? Entramos en el contenido. Entonces, en base a la apuesta que hace el rechazo, por centrar una campaña con daño reputacional de largo aliento, de un año, y además apostando a políticas identitarias tradicionales, con todos esos elementos, el rechazo levanta lo que podemos llamar matrices de opinión, que logran conectar y logran hablarle a los sectores sociales, ¿no es cierto?, que luego abrumadoramente votan rechazo. En cambio, el apruebo apuesta en su lógica, en sus formatos, en su estilo, ¿no es cierto?, por los temas de políticas identitarias subalternas, posmodernas, raras, inentendibles, no conectables, ¿no es cierto?, yo te diría bizarras incluso algunas de ellas, ¿no es cierto?, muy respetables, muchísimas de ellas, pero que no logran ningún tipo de conexión con el mundo social que, como yo te decía, está viviendo, y por eso lo material es importante, está viviendo una situación de crisis económica, de alta inflación, de ollas comunes, de no llegar a fin de mes, de mala educación, de mala salud. Entonces, frente a eso, tú tienes que saber estructurar una campaña, un discurso, y creo que el rechazo lo hizo, y el apruebo no, y a eso le podemos sumar, y con esto cierro, y eso podría ser el próximo tema que podemos hablar. A eso le podríamos sumar lo que ustedes estaban hablando, Hassan y otros, el tema de la desinformación, o sea, claro, creo que aquí esa campaña de la que tú estás hablando tiene una caja de resonancia muy grande, mientras la otra, además, que no conecta directamente, no tiene ninguna caja de resonancia prácticamente. No tiene caja de resonancia por dos razones. Una que es estructural, ¿ya? Una que es estructural, y es que, claro, efectivamente, el rechazo tiene más plata, tiene más recursos, no sabemos, tiene los medios a su disposición, tiene, digamos, una estructura mediático-comunicacional que la sustenta con mayor fuerza. Eso es claro, o sea, estructuralmente, objetivamente, hay una asimetría comunicacional. Eso es correcto. Pero en segundo lugar, también hay frente a esa asimetría comunicacional, ¿no es cierto?, que es objetiva, que es estructural hasta ahora, también hay una reacción del apruebo, y sobre todo, te diría yo, ¿no?, de las fuerzas del Frente Amplio, de las fuerzas institucionales que tienen ciertos recursos, que tienen cierta claridad, claro, que es débil. Es débil. Comparto plenamente tu mirada. O sea, si hay algo que los procesos latinoamericanos que han tratado de hacer transformaciones sociales demuestran, es que tú desde el primer día tienes que apostar a que el pueblo que te apoyó, que los grupos sociales que estuvieron contigo en el momento de la elección y que te llevaron a la presidencia, tienen que mantenerse activos y activados. Y eso es lo que no hizo el gobierno. No quiso hacer el gobierno. Pero en ese aspecto, Pedro, buenos días, Jaime Coloma por acá. En ese aspecto también hay un problema comunicacional por parte del gobierno, porque desde cierto punto de vista, y entendiendo la multifactorialidad que uno tiene que tomar a la hora de hacer un análisis respecto al triunfo del rechazo, digamos, y el fracaso, en definitiva, del apruebo, el gobierno también tuvo un elemento comunicacional muy torpe respecto a esto. Por otro lado, los medios se negociaron, efectivamente, en la vuelta a la democracia. Y esa negociación uno ya a esta altura sabe que existió, y uno puede entender que quizás la antigua concertación hace gestos de, comillas, calma, porque hay que recordar que teníamos a un senador vitalicio que era ni más ni menos que el dictador, que tuvimos un tanquetazo a poco andar el gobierno de Aylwin, que efectivamente las cosas llamaban la atención, pero eso era como hasta el 2000, los primeros 2000, pero después en adelante parece que hubo un relato acomodaticio respecto a cómo manejar las comunicaciones, porque nosotros hasta el día de hoy, 2022, tenemos medios de comunicación tradicionales, como tú bien lo explicabas, Pedro, que están absolutamente alineados con un relato de los 80, un relato mediático ochentero.
donde los comunicadores funcionan en esa lógica, donde no hay un análisis y donde se potencia finalmente una agenda pública, desde la agenda mediática y la agenda política, se potencia una agenda pública tremendamente frívola, pro espectáculo, digamos, muy farandulizada. Lo hablábamos hace un rato en relación incluso a la muerte de la reina, digamos. La Ale recordaba así que un Canal 13 de luto, cadena nacional, etcétera, etcétera. O sea, de verdad nosotros seguimos en esta lógica sin entender lo que está pasando en otros sectores. Entonces, también ahí hay una cosa bien ¿cómo se podría decir? Bien poco analítica, por así decirlo, realmente de lo que está pasando desde el punto de vista cultural en función de las comunicaciones y cómo los medios se van estableciendo comunicacionalmente también. Porque los medios tradicionales siguen con esta lógica ochentera de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Y eso se negoció, y eso nunca ha dejado de negociarse, y el actual gobierno, que uno pensaría que podría revertirlo, no hace nada, no hace absolutamente nada, sigue en esta lógica. Bueno, eso último que tú dices me parece lo más importante, porque que la otra lógica permanezca es obvio, ¿ya? De hecho, el plebiscito, el resultado del plebiscito en parte demuestra que para ellos es beneficiosa, es importante. Y es más, te diré que tanto como cuidan las AFP, cuidan la estructura mediática, la estructura comunicacional de un país, ¿ya? Las fuerzas conservadoras tienen clarísimo que hoy en día, tanto como hay que cuidar, digamos, el ordenamiento jurídico y económico de un país, hay que cuidar también la estructura del sistema mediático comunicacional de un país en su favor. Lo tienen clarísimo. Entonces eso ya está claro, lo hacen perfecto. Lo que es importante, lo que tú dijiste, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? ¿Ya? ¿Cómo actuamos frente a eso? Entonces, como yo decía, hay una cuestión en lógica comparativa re clara. Si tú no tienes, cuando eres gobierno, si tú no tienes un gobierno que dice vamos a pasar a la ofensiva con estos temas, la cosa se mantiene y es peor. Incluso. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Si no pasas a la ofensiva, te van a tener acorralados siempre, porque tienen los medios, tienen la comunicación, Toda tienen la la inversión razón. publicitaria. Toda la razón. Y este gobierno, mira, yo estoy observando mucho lo que está haciendo Petro en Colombia en este apenas mes. Sí. Bueno, Petro, tiene que lo tiene razón. todo en contra. Tiene el narcotráfico en contra, tiene los paramilitares en contra, tiene el uribismo Acá también en contra. salieron a celebrar los narcotraficantes, hay que decirlo. Sí. Cuando ganó el rechazo. ¿Perdón? Acá también salieron a celebrar los narcos. Pero lo que Cuando sí, ganó pero el mi punto es que Petro lo tiene aún más difícil que Boric. Sí, aún por supuesto. Y Petro en un mes les ha pasado a la ofensiva una cosa tras otra. Tienes una toda la cosa tras razón. otra. Tienes Y toda con la eso, razón. ¿sabes lo que tú logras? Con eso tú logras sustentarte en lo único que realmente Exacto, tienes, que es el apoyo popular. Exactamente. Porque no tienes los medios, no tienes el sistema financiero, no tienes las grandes compañías, no tienes nada de eso, no tienes la institucionalidad. Entonces, si tú quieres hacer cambio y quieres pasar a la ofensiva comunicacionalmente, tienes que sustentarte en esa lógica. Entonces, eso es lo que obliga. aquí no ocurrió. Yo estoy súper de acuerdo contigo, pero al parecer en el gobierno piensan otra cosa, porque siempre intentaron ir hacia los sectores moderados, que ellos llaman moderados, a mí me cargan esas palabras, pero porque es que yo creo que, o sea, Sectores del status quo, menos proclives al cambio. Nosotros no somos así como los revolucionarios, ¿cachai? Además los chilenos no somos así. Yo estoy en general, casada, claro. tengo 2 hijos. Claro, como- ¿Cachai? Como claro, que- uno- por eso te digo, pero parece que uno fuera como el revolucionario. Entonces, a lo que quiero ir es que, pero sí el gobierno empezó a hablarle como a los sectores que están a su derecha. Eso es, en el fondo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no, los moderados. Entonces, eso les resultó en la segunda vuelta y quizás como que creyeron que ahora tenían que hacer lo mismo. Y siento que en esa pasada perdieron todo el poder popular, que es lo que tú estás diciendo. Porque yo esperaba unos primeros 100 días de Boric, que fue justamente cuando comenzó la campaña del rechazo, unos 100 días de Boric que fueran así, como los de Petro, ¿no? La ofensiva. La ofensiva, o sea, tenemos que cambiar Carabineros, era lo primero que pasaba, sacamos a Yáñez. No, es que pueden hacer huelga de brazos caídos, la están haciendo igual, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Ya, mira, es como... sabes tú que yo creo que
que pensando también en la ofensiva y en la conexión con los sectores populares, que al final uno es gobierno progresista de izquierda, ¿para qué? Para los sectores populares, pues si de eso se Exacto. trata. Yo creo que ahí se cometieron muchísimos errores, entre ellos el que acabas de decir tú, el oponerse al quinto retiro, porque el oponerse al quinto retiro era nuevamente volver a cuidar la macroeconomía, es una especie de ajuste, salvar las AFP, qué sé yo, un montón de cosas, Pero hay un último elemento que quiero señalar que me parece importante, discúlpame Alejandra, respecto al tema comunicacional. Dale. Que nosotros tenemos que empezar a estudiar bien, ¿ya? Que empezar a estudiarlo, a tratar de entenderlo bien para saber cómo enfrentarlo. Que yo creo, mira, y esto es una hipótesis porque nosotros tenemos indicios, pero no tenemos en este momento los datos para demostrarlo, pero sí tenemos indicios sólidos para el respecto. En esta campaña, yo creo que operó como nunca el perfilamiento psicométrico de los usuarios que permitió una hipersegmentación a través de redes sociales, ¿no es cierto?, en el marco de todo lo que dijimos antes, de la crisis económica, del malestar social, de la tontería de las políticas identitarias subalternas versus unas políticas nacionalistas y tradicionales que sí hacían sentido, que permitió una hipersegmentación de la audiencia, ¿no es cierto?, que en el marco o encontrándose con una base de una audiencia de un pueblo chileno con mala educación, si el tema educacional lleva años en la agenda, y además desinformado, fíjate, eso es material. Mala educación de nuestro pueblo, desinformación por la estructura económico-mediática, ¿no es cierto? Eso es material, y frente a eso tú le metes, y eso ya sería comunicacional, le metes psicometría e hipersegmentación a través de las redes sociales. Esa es una mezcla explosiva que ya se vio en el Brexit, se vio con Cambridge Analytica, y yo creo que eso operó en Chile. Por eso, y eso sí son datos que tenemos, por eso la inversión en plata, claro, en avisaje, en redes sociales, sobre todo Facebook, Instagram y Twitter, de parte de los partidarios del rechazo fue tan cuantiosa. O sea, fue mucha plata que metieron ahí, y esa plata es para hipersegmentar. De hecho, como que el otro día leí que Cambridge Analytica operó acá en Chile. Sí. Digamos, como empresa. ¿Hassan? No, estaba pensando que, claro, cada vez que hablamos de desinformación, el contraargumento que viene de la derecha es que no es así. Y la razón por la cual la gente rechazó la Constitución es porque tiene una mala evaluación del texto, ¿no? Al final el texto era extremista, era un texto partisano, y por eso se rechazó. Entonces tratan de simplemente esquivar el argumento de la desinformación. Tenemos el penoso ejemplo del Mercurio, que argumenta que los medios no son poderosos porque existe el contrapeso de las redes sociales, como si las redes sociales no fueran controladas de manera empresarial también. Entonces hay un argumento bien burdo que dice, no, la desinformación es irrelevante, pero hay una versión más sofisticada de ese argumento que dice, a ver, es cierto que hay desinformación, pero la desinformación no puede ser todo el argumento, que es como empezó Pedro, de hecho. Esto es parte de un relato más amplio. Claro. Y en eso la pregunta entonces es, ¿por qué terminaron siendo presa fácil de la desinformación? ¿Por qué estaban tan receptivos a esas mentiras? Parte de eso es que un problema de que hemos hablado, de la estructura de medios, que solamente llega a esa información. Porque la campaña informativa simplemente no llegó. Y el momento económico desfavorable también. Sí, el voto de castigo al gobierno que no llega a las ayudas. Pero yo creo que adicional a eso, porque sí hay un efecto voto-castigo, sin duda, que es parte de ese problema económico, hay un problema de alcance de medios, pero también hay un elemento cultural, que es esta cuestión de que uno podría decir que es de la hipersegmentación de mensajes que buscan... y eso es donde me sigue generando dudas, ¿no? Que esta hipersegmentación y esa receptividad a mensajes como de odio al final, y receptividad a mensajes de la guerra cultural, tiene que ver con algo más allá de la técnica. Me hace mucho sentido lo que estás diciendo. Yo creo que hay una suerte de cultura
emocional, puede sonar muy complejo lo que estoy diciendo, pero efectivamente yo creo que se ha establecido una dimensión emocional, cultural, que es mucho más receptiva a este tipo de mensajes. Me hace mucho sentido lo que dice Hassan, fíjate. Que fue una pregunta, una duda que me sigue como... Es que te encuentro toda la razón. O sea, esa duda me hace eco. ¿Cuál es? En eso cuando hablamos, cuando hablas de hipersegmentación y hablas de esa, es que hay una técnica ahí de llegar a gente, pero hay una receptividad, hay algo bien particular, ¿no? Que se nota cuando uno estudia el tipo de mensaje que ellos diseñan. Y que hacen eco, y que funcionan. No sé qué me sabes tú, Pedro. O sea, claro, está la técnica, por supuesto, pero está también todo lo otro que dije antes, las condiciones objetivas y materiales que permiten en cierto momento que ciertas técnicas funcionen, ¿ya? Y si tú tienes un país en tensión social, con malestar social, con crisis económica, con alta inflación, y un gobierno que no pasa a la ofensiva, que es débil, que empieza la campaña, o que todos nosotros empezamos la campaña los últimos 2 meses, los otros llevan 1 año, además tienes un pueblo con mala educación, que no es ni de calidad ni gratuita, desinformado por el tema de la estructura comunicacional mediático que señalamos, la hipersegmentación entra en un terreno fértil, encuentra un terreno muy fértil, y creo yo que no hay que minimizar esa hipersegmentación, el efecto de la hipersegmentación en ciertos momentos. Yo creo, por ejemplo, por lo que nosotros hemos estudiado, que el efecto de los bots es menor. ¿Ya? Nosotros hemos estudiado los bots, pero nunca nos han salido como algo determinante, como algo muy importante. Yo creo que se los infla mucho en términos de su efectividad o su incidencia política. Mucho más peligroso para la democracia, mucho más peligroso para los procesos de eleccionarios como estos. Me parece que la hipersegmentación, cuando encuentran un terreno fértil, porque además la hipersegmentación, ¿no es cierto?, es una cuestión que es muy oculta, es muy difícil. Es decir, yo puedo vivir con una misma persona en la misma casa, y a ella que vive en la misma casa o a él le están llegando cuestiones distintas que yo vivo en la misma casa y no nos enteramos muy bien, ¿ya? Pero la hipersegmentación, por eso te digo que es muy psicométrica, trata de conectar con eso que decía Hassan, ¿no es cierto?, con esas profundas sensaciones, emociones que tú tienes, ¿ya? Que tú tienes, y te conectan con eso, Entonces, frente a todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar cómo enfrentar eso. Y una manera que está clara que tú puedes enfrentar eso es conectar y politizar con los sectores sociales que a ti te interesan, ¿ya? Es decir, esta cuestión de hablarle desde el progresismo a las pequeñas minorías, ¿no es cierto?, muy respetable y todo lo que tú quieras, si estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto?, muy respetable, pero que les interesan, ¿no es cierto?, o sea, que se sienten oprimidas por la O y empiezan a luchar por la O, por la E y por el doble plural, ¿no? Y olvidarte, ¿no es cierto?, de que lo que oprime a las clases sociales no es la O, ¿ya? Lo que oprime a las clases sociales es un sistema económico. Si tú te olvidas de eso y no conectas con eso, evidentemente lo que hace la derecha y lo que hizo la derecha fue, a través de la técnica, a través de estrategias comunicacionales, a través de hipersegmentación, a través de fake news, un poquito de bots, etcétera, le habló a esos sectores sociales y le habló de la vivienda, le habló de la salud, le habló de la seguridad o de la inseguridad, etcétera. Y nuestro sector no le habló a esos sectores sociales de eso, ¿ya? No le habló porque estamos con esta cuestión, ¿no es cierto?, tan identitaria que nos genera una suerte de corte, ¿no es cierto?, de corte para conectar socialmente con los sectores que están jodidos hoy económicamente y con un sistema muy jodido, pero ya hemos visto que ese malestar social puede reventar por derecha y no necesariamente por izquierda. Y ahí la comunicación, claro que juega un rol central. Sí, por supuesto que sí. Y hoy día en este artículo de interferencia que estábamos analizando justo antes que tú entraras, por ejemplo, dice algo como esto que me parece interesante, justo de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Paredes es buena persona, es querido, pero no tiene idea de comunicación política, dice una fuente que conoce el trabajo de SECOM. Comillas, es por eso que tiende a sobrevalorar lo que pasa en redes sociales, lo que explicaría sus prioridades y decisiones, menospreciando la importancia del trabajo tradicional de la Secretaría, que es hablar con directores, editores y periodistas de los medios de comunicación. Ahí hay algo interesante más allá de la persona, ¿no?, que ahora se personaliza en la persona que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, que en este caso este cineasta. Pero a mí también me da la impresión a veces, más allá del resultado del plebiscito, que se gobierna pensando en lo que pasa en Twitter. O sea,
van a hacer una presentación Claro, mira, un cambio de gabinete y resulta que es más importante nosotros, lo que se tuitea. Ayer claro, estaba en la talla que el príncipe Carlos estaba borrando Twitter, porque si hubiese sido Chile, es como, ¿no es cierto? Claro, es como lo que pasa, capaz que no le hubiesen puesto la corona, no sé, es como, de verdad, es complejo eso. sí, porque es un poco lo que te decía, ¿no es cierto? Ese buenismo, eso de fijarse en lo digital solamente, tiene que ver con esa cuestión de dónde tú pones las prioridades, ¿ya? Y en qué valores, en qué identidades tú pones las prioridades. Mira, nosotros nos llamamos demoscopía electrónica del espacio público, nosotros hacemos demoscopía digital. ¿Qué significa eso? Y nosotros llevamos ya varios años observando el demos, el pueblo, ¿no es cierto?, en el espacio digital. Y hay una cuestión que nosotros en esta vuelta ya la veníamos cachando, pero ahora yo creo que ya es una certeza como equipo, y es que es interesante, es muy importante hacer escucha social, como se llama social listening, de las redes sociales, de Facebook, Instagram y Twitter fundamentalmente, sobre todo en momentos de rigidez política, pero en un contexto de voto obligatorio, ¿no es cierto? Esa escucha social de redes tiene características totalmente distintas a la escucha social en el marco de voto voluntario. Porque cuando estás ante una situación o una elección donde hay voto voluntario, el usuario de redes sociales se parece más al que va a la urna. ¿Ya? Eso es una hipótesis cada vez más dura que nosotros estamos trabajando, estamos yo creo que comprobando. Mientras que si tú estás en un escenario de elecciones con voto obligatorio, el usuario de redes sociales se parece menos al que va efectivamente a votar. Entonces esas son cuestiones que tú tienes, esos son elementos político-comunicacionales que tú tienes que, si estás en la SECOM, tienes que evaluar, ¿no es cierto? Y eso te lo da también el trabajo en terreno, el trabajo con el cara a cara, el trabajo con el mundo real, te genera rápidamente, ¿no es cierto? O sea, te muestra rápidamente esos quiebres, esas diferencias que hay en un contexto o en otro. Creo que la demoscopía digital es importante, es interesante, nosotros la hacemos, pero hay momentos en que nos habla más y hay momentos en que nos habla menos respecto de la conducta o de las emociones de una persona. En ese aspecto hay un elemento interesante que desarrolló el CERVEL porque aparentemente el porcentaje de jóvenes que votaron rechazo fue bastante alto e imprevisto desde cierto punto de vista, porque también el discurso en general del gobierno en curso ha estado focalizado en hablarle mucho a la gente joven, digamos, gente por lo menos menor de 40 años. Y uno tendería a pensar que las redes sociales son o tienen gran arraigo, digamos, en este segmento etario. Yo no diría que en Twitter en todo caso, yo creo que en Instagram fundamentalmente, en TikTok también. TikTok ahora, ¿Qué pasa ahí? Porque también llama la atención de este segmento que mayoritariamente, según insisto los datos del CERVEL, votó rechazo cuando uno podría haber pensado que iba a ser un segmento que ganara el apruebo. Bueno, habría que, además de esa segmentación etaria que tú señalas, habría que hacerle una segmentación socioeconómica, ¿no? Lo más probable es que, bueno, entiendo que Ñuñoa ganó el apruebo, entonces lo más probable es que entre los jóvenes, de sectores medios... Pero eso ¿sí? sería Ñuñoíno. Claro, Ñuñoíno, medio alto, el apruebo de haber ganado. Pero creo que entre los sectores entiendo que entre los sectores jóvenes, por eso te digo hay que meterle la variable sociodemográfica también, entre los jóvenes de sectores medios bajos y ni te digo y para abajo, el rechazo ganó. Entonces también, viste, volvemos al elemento que yo te decía, no identitario sino social, ¿ya? Nuevamente volvemos a eso, porque si vamos al elemento identitario, claro, entre todos los jóvenes que tienen más formación universitaria, que son más afines a ese tipo de temas, los ñuñoínos, como ustedes dicen en Santiago, en la prueba de haber ganado, pero en los sectores populares no, ¿ya? Entonces, aquí es bien raro, porque al final esta es una cuestión bien de clase, aunque los beneficiados son la oligarquía chilena, y esos son los grandes beneficiados, porque ellos recuperan nuevamente el control del proceso constitucional y ellos van a redactar la constitución en definitiva y no la van a redactar los sectores independientes. Entonces, si tú segmentas en redes sociales sin considerar eso, te va a ir mal con los jóvenes o con quien sea. Y yo creo que la segmentación, el perfilamiento psicométrico que hizo la derecha en redes sociales, consideró el factor social.
No solo el factor identitario, consideró el factor social. ¿Ya? Por eso tantas fake news con el tema de la vivienda, fíjate tú, propiedad, con el tema de los fondos de pensiones, ¿no? Propiedad nuevamente, y con el tema racista, racial mapuche, ¿no? Racismo. Entonces ellos consideraron ese tipo de temas y no se fueron al buenismo, a la buena onda, ¿no es cierto?, tan propia de este progresismo, que al final conecta con, y creo que esto es un excelente remesón para todos nosotros que nos identificamos con el mundo progresista, que al final conecta con sectores más ilustrados de la sociedad y no con los que lo están pasando pésimo. Con eso conectó la derecha. Ya, y para los que nos están escuchando, que quizás no están tan acostumbrados a la terminología que estamos ocupando, ¿no? Porque vi que hay una pregunta de qué significa la hipersegmentación, ¿cierto? Claro. Y Pedro está haciendo referencia Sí. a esta estrategia psicométrica, ¿cierto? Que cuando uno tiene el consumo de redes sociales, que es alto de muchos sectores de población, y el algoritmo te puede predecir ciertas características de las personas, ¿cierto? El caso más famoso, ¿cierto? Del papá que estaba muy enojado cuando fue a un supermercado porque el supermercado le había empezado a mandar cosas de guagua a su hija que estaba en cuarto medio. Y estaba furioso, como, ¿qué es eso? Que ella es una menor de edad, ¿cómo están mandando esas cosas? Pañales, inaceptable. Y vuelve la semana después muy avergonzado para pedir perdón al muchacho del supermercado porque en realidad la chica sí estaba embarazada. Y el algoritmo sabía y el papá no. De hecho, a veces es muy impactante que el algoritmo sabe antes que la mujer. Entonces, claro, la capacidad de segmentar personas por distintas situaciones en que están y personalizar el mensaje, y ahí está la cuestión psicométrica, buscar un mensaje que psicológicamente llega a ese segmento específico es muy poderoso. Pero yo le quería preguntar, Pedro, en términos de que me sigue dando vuelta como de ciertos tipos de personalidad que tiene receptividad a los mensajes que ganaron en ese caso, ¿no? Lo hemos conversado recientemente, el tema de la personalidad autoritaria, que se identifica en ciencias sociales con esa pregunta que es tan misteriosa, pero que tiene la mayor correlación con votos conservadores, que ¿es más importante para un niño ser obediente o ser bondadoso? Y cuando la persona responde más importante que el niño sea obediente, son personas que tienden a votar por causas más conservadores y todos los demás, pero son personas que no necesariamente hacen eso, sino que se activa la personalidad autoritaria en ciertas situaciones de miedo y la cuestión de activar cosas que son subyacentes, porque esas personas no son robots, son capaces de hacer diferentes tipos de votación y acá hay un trabajo que todavía no tengo claro, pero hay una cuestión más profunda en esto, de tomar conciencia de esa personalidad y activar el miedo de una manera que no se hizo antes. No sé. Claro, aquí se activaron miedos y otra cosa propia de la hipersegmentación, ¿no es cierto? Se activó o se reforzó lo que se llama ¿cómo se llama? Los sesgos de confirmación, ¿no? Se confirmaron sesgos. Entonces, entre el miedo y los sesgos confirmativos se operó. Oye, para decirlo muy rápido, lo de la psicometría, la hipersegmentación, sí, buena pregunta. Con mis alumnos siempre lo discutimos. Miren, nosotros siempre le estamos dando datos a través del celular, de las plataformas, de Facebook, de Instagram. Siempre le estamos generando datos de nosotros y se le estamos dando ese dato a las diferentes compañías que son dueñas de nuestros datos en definitiva. Y esos datos pueden ser de diferentes maneras. Si yo le hago un like o un dislike, ¿no es cierto?, a un mensaje, eso es un dato que se puede psicometrizar, es decir, esa persona no le gusta o le gusta X cosa, ¿ya? Entonces tú das a conocer una emoción, me gusta, no me gusta, me disgusta, me enoja. Eso es una emoción, eso es un dato psicométrico, ¿ya? Es decir, porque entra o sea, tú das a conocer una emoción tuya. Ese dato psicométrico, y nosotros, sobre todo los usuarios de Facebook y de estas redes sociales, todo el rato están dando datos psicométricos. Y esos datos psicométricos de tu psicología, de tus emociones, como bien decía Hassan, se procesan. Entonces son sujetos después a una operación algorítmica, ¿no?, que logra perfilar a la persona, ¿no?, gracias al Big Data, ¿cierto? Y a la inteligencia artificial tú dices, mira, esta persona nos ha dado tanto dato psicológico, psicométrico, ¿no?, que es más o menos así. Incluso y ese dato psicométrico, ese dato psicométrico se cruza con
dato demográfico. ¿Mm? Ese es el cruce. Y ahí se hace lo que se llama métricas psicográficas, ¿no es cierto? Psicología con demografía. Y entonces te tienen absolutamente cachado. Te tienen absolutamente cachado, Incluso tanto cuando- psicológica como demográficamente. En ese documental sobre Cambridge Analytica y el tema del Brexit y Trump y todo eso. Y ahora nosotros. Claro, no, pero el documental que ya está hecho, que está en Sí, Netflix, ¿verdad? Es bien interesante en ese sentido porque además ocupaban una técnica que es heavy, porque cuando uno se da cuenta que fue presa de aquello durante tanto tiempo, ¿no? Que era como que te ponían unas encuestas así como... ¿Qué princesa Disney te sientes? Sí. No sé, ¿cachai? Una tontera así, como ¿qué princesa Sí, ¿sabes? Disney eres? ¿sabes? Entonces te preguntaban cosas, ¿dónde te gustaría viajar? No sé, Claro. Tailandia, La manera más fácil. no sé qué, no sé cuánto. La manera- Entonces te van como perfilando psicológicamente una cosa muy perversa. Es realmente perverso al final, ¿no? Ya. Y por otro lado, Sí, la siempre manera tenía más una duda, Pedro, que simple. quizás no sé si tú sabes, porque Hassan hablaba de los pañales, ¿no? Ya como la hija, o sea, Google sabe antes que el padre que la hija está embarazada. Pero hay veces que uno está, no sé, yo estoy con Jaime conversando y le digo, oye, tengo unas ganas de conocer Guatemala, y de repente te sale, oferta, pasaje a Guatemala, 2 por 1 en no sé qué. Y es Sí. como, ¿me escuchó? Porque no alcancé ni a buscar, no, Nada, fue una nada. conversación. ¿Te escuchan también? Sí. Sí, ahí pasan dos cosas. Mira, respecto a lo primero de las encuestas que decías tú, la forma más simple, la más eficiente también, y la más, en términos volumétrica, la más importante de obtener datos psicológicos tuyos, psicométricos, es que tú respondas cualquier encuesta, por muy tonta que sea. ¿Ya? De hecho, fíjate tú que en la campaña de Trump, la última campaña de Trump, la mayor cantidad de publicaciones que Trump generaba en Facebook y que mayor interacción además generaban eran encuestas. Algunas retontas, Claro, pero eran lechera. encuestas. Esa fue la mayor cantidad de publicaciones de Trump eran encuestas. Ya, de cualquier tontería. Pero ¿qué estás haciendo tú ahí? Tú estás dando datos psicométricos. Entonces, primera cuestión, además le digo a mi alumno, no respondan ninguna encuesta. Le están dando gratis datos de ustedes sobre sus emociones, sus gustos, sus preferencias. Eso sí se psicometriza después. Ya. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tú me preguntabas, bueno, y eso es lo que yo creo que operó en esta campaña. Y en segundo lugar, lo que tú me preguntabas, si tú hablas de Guatemala y después en la noche te aparece un anuncio sobre Guatemala. Bueno, ahí pasan dos cosas. En primer lugar, ¿cuántas veces, Alejandra, tú has bajado una aplicación que te dice, me da acceso a su cámara y su ¿cómo se llama? Muchas. Micrófono, y tú dices, Exacto, ¿acepto? sí, Bueno, exacto. le diste acceso a tu micrófono. ¿Ya? Te escucho. Entonces tampoco es así de loco. Uno dice, ay, me están escuchando, pero bueno, y después yo le digo a mi alumno, bueno, ¿y le dieron acceso cuando bajaron la aplicación al micrófono? Ay, sí, profe, bueno, ya, pues entonces, ¿ya? Le diste tu acceso y no es que haya un gallo escuchándote ahí todo el día, las 24 horas, Claro. son robots que de repente, Guatemala, viaje, listo, con esas dos palabras clave ya generan con Exacto. eso basta, ¿no? Las Con eso encuentran basta. rápidamente esas palabras clave. Igual es loco, Claro, como que y- uno y- dice, wow, es como de No, verdad. Y te lo sentís como segundo que ciencia ahí ficción. ocurre, por ejemplo, fíjate que ayer nomás estudiábamos, ayer o en clases con un estudiante que parece que le gusta el boxeo, pero él juraba y rejuraba que a nadie le había dicho que le gustaba el boxeo y quería meterse a boxear, qué sé yo, y no lo había dicho, no lo había comentado, y le llegó la publicidad sobre guantes de box Igual y me qué ha sé pasado. yo. Entonces, eso ya no es que el micrófono te escuchó. Eso sí que es lo que hablábamos anteriormente, que los algoritmos son muchos, ¿no es cierto? Son cada vez más inteligentes, y ser cada vez más inteligente significa que se perfeccionan en la predictividad, ¿ya? Eso es propio de la web 3, 4.0, entre paréntesis, ¿no? La capacidad predictiva. Entonces, cuando los algoritmos cachan, que tú de repente, perdón, Pedro. que tú de repente viste algo, te gustó algo, viste un video en YouTube de Muhammad Ali, de repente observaste algo, le hiciste un like, listo, a este le gusta el boxeo, ¿ya? Claro. Entonces ahí opera ya no el micrófono, sino el algoritmo predictivo. Ya, no se entendió qué era algoritmo. Perdón. ¿Cómo? Es que estoy... Claro, hay gente que no entiende lo que es algoritmo. Ah, ya, expliquemos lo que es un Ah, algoritmo perfecto. entonces. Muy bien, me parece muy interesante. Un paso detrás. Un paso más atrás, claro.
Oye, ya nos olvidamos del rechazo y del apruebo, pero... Pero No, es que pero eso ¿sabéis fue qué es lo que automático. pasa? Que pero la gente tiene es que un aprender tema eso, súper claro. interesante porque Sí, absolutamente. o Además, sea, qué bueno no esto hablar llegó sobre para la que, derrota. y además esto llega para quedarse. Entonces, de aquí en adelante, Mira, cada vez que se hable de un campañas algoritmo- políticas, tienes que tomar en consideración esto también, ¿no? Los algoritmos existen de mucho antes que exista la inteligencia artificial, ¿no? El algoritmo es ciertos pasos que tú das y que son eficientes para obtener el resultado. ¿Ya? Eso es así. O sea, mira, incluso uno podría decir que una receta de cocina de cómo se hace charquicán, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, resultado, un charquicán rico es un algoritmo, porque tú siempre lo haces y te resulta. ¿Qué es lo que ha hecho la inteligencia Pero es artificial? como una operación matemática, ¿no? Lo ha matematizado al máximo. Es un Exactamente. árbol de decisiones, en lo Claro. más básico. Ajá. Perfecto. Claro, un árbol de decisiones, pasos que te guían, que son decisiones que se matematizan, ¿no? Entonces tú hoy generas algoritmos, que significa que generas fórmulas matemáticas gracias al dato digital que se ha obtenido de ti, ¿no es cierto? Un like o muchos likes, que pueden predecir, recomendar, segmentar, pueden hacer un montón de cosas, derivar, etcétera, en base a la información que tú le diste, de acuerdo a la cual se establece un árbol de procedimientos matemáticos y que además con la inteligencia artificial puede ser aplicada ya no para grandes cantidades de personas, sino a uno por uno. Mira, a esta persona que es usuario de redes sociales, que hace tantos clics, tantos likes, tantos dislikes, tantos comentarios, etcétera, etcétera, esa persona se la perfila algorítmicamente, es decir, se mete en una fórmula matemática y sobre esa fórmula matemática se aplican algoritmos, como te decía, de recomendación, de derivación, de predicción, de anda a saber tú cuántas cosas. Son entonces pasos matemáticamente modelados que hacen que una operación computacional, una operación se termina en un producto, ellos le llaman una definición de éxito, adecuada a veces a personas, a grandes poblaciones, etcétera. Paso. Voy a leerte algunos- Dice, esto es clave para entender entonces, porque el ¿Cómo algoritmo funciona? tiene una capacidad predictiva y ahí se puede entonces, Exacto. como herramienta, hacer la segmentación. Y se hace esa Está muy bien esta situación. hipersegmentación y a cada persona la influyen, incluso se moldean los mensajes Exactamente, para cada persona. claro, Entonces, ahora hay una... La personalización. Por eso yo decía que es bien perverso, porque hay una deshonestidad ahí, en que el buenismo de las izquierdas, voy a decirlo así, como que, no, que somos buenos, nosotros somos buenos y ellos son malos. Sí, pero funciona igual. claro. Es como bien interesante por ahí también darle una vuelta, ¿no? Ori Rachel Calfuy Adriasola dice, me parece muy interesante el análisis de Pedro. El voto obligatorio no se dimensionó. Yo le tenía miedo a la población senior. Mauro Osaña dice, el diseño de la votación, voto voluntario, voto obligatorio, fue un desastre. Interesante análisis también el de Mauro. Zaratustra Nietzsche dice, cuando la prensa generó una fragmentación entre la gente y la política, largo trabajo, la gente se hizo más susceptible al enojo, a la política, y así es manejable en parte. Espérame, que desde nuestra comunidad también están escribiendo bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, Perla dice, yo estoy súper de acuerdo con Callis, a pesar de que la comparación no es tan justa porque son momentos bien distintos. Pero seguir culpando solo a las fakes, hay que entender que es una forma de campaña que llegó para quedarse. Mira, justo lo que estábamos diciendo. Hay que buscar la forma de darle la vuelta. Si no hay alguna forma legal de parar esta mierda, dice, ¿no? Perla de la comunidad es la que dice esto. Pablo Padilla también dice, ¿y si el ninguneo y el roteo termina sirviendo como sanción social para que esa gente no se repita el numerito? La sanción social es espontánea mayoritariamente. Rosana Auditore pregunta, ¿la bota de entrada tenía bajo su cinturón el primer retiro y el segundo estaba en trámite? El voto me imagino que es. ¿No te parece que eso apoyó mucho, que la mayoría tenía plata? Karina Gutiérrez dice, tenemos que organizarnos para pedir una nueva ley de medios.
Rodrigo Calmi dice, los fakes son importantes pero no son nuevos. En 1970, Allende ganó con miles de dólares de la CIA donados para el Mercurio y otros periódicos. Lo decisivo de su derrocamiento fueron el bloqueo económico imperialista y el asedio político interno. La prensa fue importante, pero no decisiva. Eso no obsta para que nos la juguemos por una ley de medios que sea importante. Perla dice, lo que dice la Ale es cierto y venía en la nueva Constitución la protección de los metadatos. Y Jessy también dice en el WhatsApp de la comunidad, eso más o menos le pasó a mi tío con TikTok. Empezó a ver cosas que compartía el Partido Republicano. Luego de ver uno siempre le empezó a salir y se volvió republicano en menos de un año, creyéndole todo, el respaldo para debatir. Eran los mismos videos. Mi tío no tiene nada, ni casa, no tiene problemas de salud y está endeudado siempre. Muy interesante los comentarios de nuestro público. De hecho, yo lo contaba. Mi hija, por ejemplo, me dijo, mamá, yo no quería decirte, pero yo sabía que íbamos a perder porque ella tiene TikTok. Pero claro, es una niña informada, claro, tiene una familia con la que conversamos estos temas y a ella no le, comillas, influye. Pero igual así, de repente llegaba a preguntarme algunas fakes. Sí, pues. ¿No es cierto? Yo le daba herramientas, le regalé un libro también incluso. Pero es complejo, o sea, como que nos enfrentamos a esta campaña ya, ¿verdad? Y hay varias preguntas aquí deslizadas. En el fondo es, ¿qué se hace con esto? Que llegó para quedarse, que no es algo nuevo, no lo tomamos en consideración y eso ha sido fatal. Es súper mañoso. Yo considero que hoy en día las campañas políticas se ganan en base a mentiras y a esta manipulación. Pero ¿qué se hace con esto? Que ya llegó para quedarse. ¿Cómo se combate sin entrar en la misma dinámica? ¿O deberíamos entrar en la misma dinámica? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que se hace, porque, y de hecho a mí siempre los diagnósticos que se quedan mucho en qué nos hacen, me cansan, me agotan un poco, porque tenemos que pensar en qué hacemos nosotros, ¿no? Y creo que aquí hemos dicho algunas cosas al respecto. Mira, en primer lugar, efectivamente las fake news llegaron para quedarse, eso está claro. Es correcto que en la campaña contra Allende se usaron mentiras, se usaron bulos, pero fake news tiene una dimensión distinta, ¿ya? Y eso yo creo que es importante hacer la distinción. Las fake news, claro, porque con Allende se decía que se iban a hallar las guaguas, acuérdate de la Unión Soviética, ¿no? Pero las fake news tienen una dimensión distinta en tanto se dan en el ámbito digital, tienen una serie de características, la masividad, hay un salto de etapa, ¿ya? Hay un salto de etapa. Eso en primer lugar. Mira, respecto a qué hacemos al respecto. Yo decía hace un rato atrás que si tú eres gobierno progresista y estás en el gobierno, y si no pasas a la ofensiva comunicacional, la cosa se pone muy cuesta arriba. El único momento que las fuerzas de transformación, las fuerzas progresistas tienen para hincarle el diente a la cuestión comunicacional es cuando se es gobierno. No hay otro momento. No hay otro momento. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad en qué va a hacer el gobierno al respecto. En segundo lugar, los medios como ustedes y como otros que hay tienen que, no sé yo cómo, articularse y entender que aquí se trata de construir fuerza comunicacional, ¿ya? No se trata solamente de tener muchos medios que hablen mucho, se trata de que esos muchos medios que hablen mucho sean fuerza comunicacional. El concepto de fuerza comunicacional es importante, ¿ya? Es importante, nosotros tenemos que tener fuerza comunicacional. ¿Cómo se define, perdona, eso, fuerza comunicacional? ¿Cómo lo definirías tú para que la gente lo entienda bien, el concepto? Para que todos lo entendamos bien. Bueno, mira, la derecha ha demostrado permanentemente que tiene fuerza comunicacional en tanto ellos homogenizan discursos. Ellos echan a andar matrices de opinión, ¿ya? Grandes ideas, que no son nunca muchas, ¿eh? Aquí echaron a andar 2, 3 ideas, el tema de que vas a perder que vas a perder la casa, la heredabilidad. Exacto. Ya, 3, 4 ideas. Pensiones. Y unifican salud. Exacto. Pensión, vivienda y que claro, que Chile se ha dividido. Y que a ti te iba a juzgar un lonco el día de mañana, ¿no? Esas 3 cuestiones. Pero con eso tú unificas criterios, ¿ya? Tú unificas criterios. Tienes 3 grandes ideas, unificaste criterios. Eso es importante. Entonces,
Con eso tú construyes lo que se llaman matrices de opinión. Nosotros tenemos que saber construir matrices de opinión. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber construir matrices de opinión, eso te da fuerza comunicacional. Pero para eso hay que estar claro en 2, 3 ideas básicas, ¿no? Y para eso, nuevamente vuelvo, la ofensiva comunicacional del gobierno es importante. Eso es fundamental. ¿Ya? Luego yo creo que también es re importante entender que una audiencia politizada es una audiencia cualitativamente distinta. ¿No? Es decir, eso es evidente. Nosotros tenemos que apostar a generar lo que se llama resistencia cognitiva frente a la fábrica de mentiras, a la fábrica de matrices de opinión que llegan. Y eso ya se hace muchas veces, y esto puede confundir un poco con comunicación directa. ¿Ya? No solo con comunicación de redes sociales, eso también se hace con comunicación directa. Entonces yo también creo que las fuerzas de cambio progresista en este país tienen que apostar no solo a las redes sociales, como le encanta al progresismo identitario frente amplista, sino que también tiene que apostar a la comunicación directa, ¿no es cierto? A la comunicación directa, que hay muchas maneras de hacer comunicación directa, no es solo hablar en el living de la casa con una persona, hay muchas maneras, donde tú haces educación política, haces educación comunicacional, etc. Y finalmente, en el tema mediático, no puede ser que en Chile no haya un sistema de medios públicos, es decir, somos uno de los pocos países de América Latina que no tenemos un sistema de medios públicos. No tenemos radio pública, no tenemos canal público, no tenemos nada público. Eso también te genera fuerza, ¿no es cierto? Y te genera, en el marco de lo que yo llamo fuerza comunicacional, te genera un componente importante que te da fuerza comunicacional. El gobierno no tiene fuerza comunicacional propia, no la tiene. ¿Ya? Los gobiernos de la concertación no les interesó tenerla, perfecto, allá ellos. Este gobierno tiene que apostar por tener fuerza comunicacional propia. Y eso también se logra, y con esto cierro, haciendo que, por ejemplo, los grandes dirigentes del movimiento progresista chileno, ¿no es cierto?, los líderes de opinión, dejen de mirar siempre la agenda del Mercurio, de la segunda y de la tercera. ¿Ya? Que le den exclusivas, mira lo que te digo, que le den exclusivas o entrevistas importantes a ustedes, al desconcierto, ¿para qué? Al ciudadano, no sé. Al ciudadano, claro. Radio Universidad de Chile, ¿no? O sea, que yo lector, yo audiencia, no tenga que leer el Mercurio para enterarme por dónde va la línea del gobierno. Exacto. Porque ahí un dirigente del gobierno dio una larga entrevista, sino que entonces tú así derivas a la audiencia hacia otro tipo de lectura. ¿Ya? Si yo quiero enterarme, por ejemplo, el día de mañana de una entrevista importante, no sé, del ministro de Obras Públicas, ¿ya? Que no se la dé al Mercurio porque me obliga a ir al Mercurio, y ya a mí no me gusta leer el Mercurio, ¿ya? Que me obligue, entonces que se la dé, no sé, a ustedes o a cualquier otro de los que tú dijiste, y entonces yo leo ahí, me entero ahí, con eso legitimo al medio, con eso derivo audiencia, derivo lectoría, y eso tienen que hacerlo, o sea, tienen que sacarse de la cabeza, ¿no es cierto?, la estructura mediática duopólica, ¿ya?, sacársela de la cabeza y empezar a hacer una suerte de educación mediático-comunicacional con la audiencia, que entre otras cosas implica, bueno, leamos para este lado y no solo siempre para este otro lado, ¿no? Y no solo, yo ahí estoy súper de acuerdo contigo en una cosa de contenidos, ¿verdad? Pues no puede ser que yo cuando empecé a trabajar en el año 1998, y me siento como vieja, ya se hablaba, ¿no?, de que las exclusivas siempre se las daban al Mercurio y a la tercera. Esa era como, claro, porque además yo hice mi práctica en el Mercurio, entonces me acuerdo perfecto. Y era como, si salió en la tercera, el Mercurio no nos va a publicar. Tenía que tomar esa decisión también. Claro, claro que sí, era así. Si salía en el Mercurio, bueno, no lo va a publicar en la tercera. Tomaban esas decisiones, ¿no? Y además había muchos medios, menos medios. Pero hoy día, con todo lo que existe, con toda la tecnología, con que se democratizó poder hacer un medio. Sigue siendo muy caro, por supuesto, hacer un medio como este, que va todos los días, ¿no?, que tiene cámaras, que tiene un equipo más o menos grande. Es caro, es una operación cara, pero comparado con antes, digamos, no era caro, era multimillonario, digamos. Claro. No había ninguna era manera imposible de hacer un diario. Tú te enfrentabas
gente que era millonaria, no multimillonaria en este país, no podía hacer un medio, porque después no podía pagar como, no sé, tenía que sacar plata del bolsillo para andar medio coimeando, para que se distribuyera bien, para que estuviera bien puesto en los kioscos, porque todo esto es estratégico, ¿no? O sea, si hacía una revista, la revista tiene que estar puesta en el lugar donde la gente va a mirar, ¿verdad? Esto, bueno. Pero con las redes sociales, el internet, esto se fue democratizando un poco, ¿no? Sí. Pero está igual, o sea, es igual. Yo me encuentro con gente, voy a decir la verdad acá, me encuentro con gente a veces del gobierno que trabaja en comunicaciones y la instrucción es la misma, es seguir dándole a los mismos las exclusivas. Solo se aunó un medio que es Exante y que es de Cristian Bofill. Y el resto, lo mismo, exactamente igual que cuando yo entré a trabajar el año 1998. Y estamos en el 2022 y con un gobierno progresista y las cosas se piensan de la misma forma. Si no aparece en el Mercurio la Tercera, no es tema. Por eso no tenemos fuerza comunicacional, ¿viste? Entre otras cosas. Porque Exacto. claro que hay una cuestión objetiva, estructural, ¿no es cierto?, que viene de hace 30 años que nos desfavorece y convierte la cuestión en asimétrica. Pero bueno, enfrenta la asimetría, y una de las maneras de enfrentar la asimetría comunicacional es tener fuerza comunicacional propia. ¿Cómo? Con todas estas cosas que dijimos, o sea, apostar por medios públicos también, distribuir de otra manera el avisaje estatal publicitario. El avisaje estatal, estamos hablando de 20 millones de dólares. Bueno, la verdad que no se sabe cuánto, pero mínimo eso. Claro. Dar las exclusivas, empieza a dársela a tu gente, a tus medios, los que te apoyan, los que van a estar ahí en las buenas y en las malas, y además así tú derivas audiencia. ¿Entiendes tú? Y así podríamos seguir un montón de otros elementos más que hoy sí son posibles. Las redes sociales efectivamente tienen un lado oscuro, pero también tienen un lado interesante, importante. Nos permiten hoy, por ejemplo, mucha gente seguramente nos estará viendo por YouTube, permiten eso, ¿ya? Permiten ciertos... Entonces tenemos que tener una maniobrabilidad. ¿Ya? Una maniobrabilidad, porque mira, ellos son ¿cómo se llaman estos buques grandes de guerra? Ellos son portaaviones. Ellos son portaaviones. Bueno, nosotros tenemos que ser lanchas rápidas, tenemos que saber maniobrar ahí, ¿ya? Tenemos que ser lanchas rápidas, pero no tenemos que tratar de maniobrar arriba del buque de ellos, ¿no? Y eso es lo que yo espero que el gobierno entienda. Si tú no pasas a la ofensiva comunicacional, te va a ser muy difícil también tener fuerza política. O sea, la fuerza comunicacional hoy va muy de la mano de la fuerza política. Creer que se puede tener fuerza política sin tener fuerza comunicacional, yo creo que es un gran error. Yo creo que es un gran error hoy en día cuando todo el mundo pasa 10, 12 horas pegado al celular, pegado a las redes sociales, informándose por ahí. O sea, yo creo que eso es un error, y cuando además no tienes medios públicos, no tienes un canal, no tienes editores, no tienes líneas editoriales, no logras imponer matrices. Y eso se puede, o sea, eso se puede, y espero que el gobierno empiece a liderar ese proceso. Espero que así sea. Mi querido Pedro Santander, un gusto haber conversado hoy día contigo. Estuvo súper interesante. Me parece que entramos en detalles que no habíamos entrado, pero es tan entretenido cómo operan hoy día. Entretenido saberlo. Puede ser perverso, puede ser triste a esta altura. Pero es interesante. Pero es muy interesante. Pedro Santander, entonces...